tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Estamos en la fase 2 de la desescalada, lamentablemente. Nos quedaremos ahí por un tiempo. El coronavirus sigue siendo el tema a debatir, sigue siendo el tema a discutir. El último informe que conocimos ayer de la Comisión Nacional de Seguimiento, que es el informe epidemiológico, último informe epidemiológico que se sirvió. Hay que recordarlo. Es alarmante. Tiene en números redondos 900 nuevos casos de contagio. Hice 899 para los fines del lugar, eso es lo mismo. 900 casos de contagio, y hay que recordar que si con 300 casos de contagio nosotros teníamos el país prácticamente cerrado, imagínese usted lo que representa 900 nuevos contagios, 899 nuevos contagios. Hay que saber lo que eso significa. 3 veces más de lo que veníamos manejando. Andábamos los 300 y tantos, subimos a los 400 y en algún momento anduvimos por los 500 y nos escandalizamos cuando llegamos a los 600. Pero seguimos subiendo y llegamos a los 700, y ayer el Ministerio de Salud informa de 900 nuevos contagios, que no es cualquier cosa, porque cuando hablamos de 900 nuevos contagios, significa mucho, significa nuevas camas ocupadas en los hospitales, más unidades de cuidado intensivo ocupadas en los hospitales, en fin, mucha más preocupación, y significa más gravedad, significa más muertes también, porque hay más muertes. ¿Y qué quiere decir esto? Que lo que conseguimos en 2 meses, lo que logramos hacer con las manos, que lo desbaratamos con los pies. Lo desbaratamos con los pies, como dice el pueblo dominicano. Desbaratamos con los pies lo que hemos hecho con las manos. Lo que nos ha costado. Hay que saber lo que esto ha costado. Y sin embargo, vemos a nuestros ciudadanos y ciudadanas, a nuestros compatriotas, sobre todo muchos de ellos de la mucha juventud y de todas las edades, para arriba y para abajo sin la mascarilla, para arriba y para abajo reunidos, tomando en las esquinas, tomando ron, tomando cerveza, sin distanciamiento físico, porque la gravedad está aquí. La gravedad no está en que no estamos respetando las medidas de distanciamiento físico, y que no estamos respetando las medidas de uso de la mascarilla obligatorio, uso obligatorio de la mascarilla. No estamos respetando eso. Nos creemos que esto es un juego. Y yo voy a querer que busquemos el reporte de lo que está pasando en el mundo para que nos lo pongan ahí en la pantalla y veamos. Los técnicos nuestros, atención, para que nos busquen el reporte de lo que está pasando con el coronavirus a nivel mundial. Porque la propia Organización Mundial de la Salud ha llamado la atención sobre los rebrotes de la enfermedad. Rebrotes de la enfermedad en diferentes partes del mundo, incluyendo China, y en algunos otros lugares de Europa, y sobre todo en Estados Unidos, a donde se ha desplazado el centro de la enfermedad. Estados Unidos
y a Brasil. Estamos hablando de millones de contagiados. En Estados Unidos tenemos más de 2 millones de contagiados. No sé si tenemos ahí el informe de la OMS a nivel mundial. Si lo tenemos, por favor, para que lo veamos, para que entendamos que no se está hablando de cualquier cosa, de que sobre todo América Latina es ahora la preocupación. La preocupación lo es América Latina. América Latina pues está ahí en el centro de la epidemia de coronavirus ahora. Vamos a entender qué es lo que pasa. Ayer la Comisión Nacional de Emergencia se reunió. El presidente de la República ha estado dándole seguimiento a la enfermedad, a la evolución de la enfermedad en la República Dominicana. Lo hemos relajado todo. No solamente hemos pasado a la fase 2, como decía el gobierno. El gobierno recomendó pasar a la fase 2 y debimos estar en la fase 3, pero no ha sido posible pasar a la fase 3. ¿Y qué hablar? De todas maneras, el gobierno seguirá intentando que nosotros respetemos el quédate en casa, si no es necesario salir, si no hay una necesidad, no salga. Y si sale, entonces cúbrete con la mascarilla. Si sale, cúbrete con la mascarilla entonces. Si sale, toma el distanciamiento social. Toma el distanciamiento social y tan pronto, pues, te puedes, lávate las manos. Lavémonos las manos. 3 cosas tan simples, con 3 cosas tan sencillas, y sin embargo, pues, no las seguimos y así vamos. Así estamos en esto, jugando a la politiquería. PRM pagando sus encuestas, pagando encuestas como si las encuestas votaran. Las encuestas no votan. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta que las encuestas no votan? Y de que podríamos hacer caso a las encuestas serias, encuestas de trabajo que tienen los propios partidos, que ellos no las publican. La mayoría de veces no las publican. Encuestas de trabajo que tienen los grupos empresariales, encuestas de trabajo que tienen grupos de poder. Algunas de esas encuestas que se quedan guardadas ahí, que todo el mundo sabe qué es lo que hay. Las encuestas, algunas como esas que aparecen hoy en uno de los medios del PRM, porque ese medio todos sabemos que está al servicio del PRM, como algunos otros también lo están, todos al servicio del PRM. Todo el mundo sabe lo que pasa. Ahí está el gráfico del coronavirus en el mundo. Los casos acumulados van por 4.370.647 contagiados. Oiga usted esto, 4.370.000, vamos rumbo al 500.000 ya de contagiados. A los 4.5 millones, 4 millones y medio, 4 millones y medio de contagiados. Y las muertes acumuladas son 221.771. Las muertes acumuladas, 271.771. Estas son las cifras que tenemos, un incremento de miles, de cientos, 160 y tantos mil casos que ocurren diarios. Es un récord. Estamos hablando de más de 150.000 contagios diarios
diarios en el mundo. Para nosotros es realmente una tragedia el tener que decir que tenemos 900 nuevos casos de contagio en un solo día, de un día para otro en la República Dominicana. No es cualquier cosa, es un reto. Sabemos que tenemos un reto por delante, pero el reto no es llevar la gente a los hospitales, el reto no puede ser llenar los hospitales. El reto debe ser respetar de tal modo las medidas de distanciamiento físico, las medidas de lavado de las manos, las medidas de uso obligatorio de la mascarilla. Ese debe ser el reto. Ese debe ser el reto, proponernos respetar el distanciamiento físico, la mascarilla, lavado de las manos. Ese debe ser el reto. El reto no puede ser que a cada rato estemos teniendo un aumento de los contagios. El gobierno ha hecho todo lo que tenía que hacer para que usted se quede en su casa, por lo menos para que si tiene que salir de manera obligatoria, lo haga con su mascarilla y tomando el distanciamiento. El gobierno ha hecho todo lo necesario. El gobierno ha hecho un gran sacrificio para poner en marcha el plan FASE, para poner en marcha el plan Quédate en Casa, para llevarle comida a toda la gente que necesita la comida, en fin, el gobierno ha hecho todo lo necesario. Quienes no estamos cumpliendo somos los ciudadanos y sobre todo esa oposición irresponsable, esa oposición política irresponsable que anda haciendo politiquería para arriba y para abajo y vendiendo sus encuestas, vendiendo sus números. Claro, que eso todo el mundo sabe que las revistas comerciales cada una tiene su propia agencia de publicidad y cada una tiene, por lo tanto, su precio. Cada una tiene su precio, pues ya usted sabe que quien se lo pague, pues tendrá los números que quiera. Eso es lo que usted va a ver hoy. Desde luego, detrás de todo eso hay un plan parecido al del 16 de febrero, todos lo saben, que se busca otro febrerazo, Por eso no es extraño que algunos señorones andan por ahí convocando ya movilizaciones frente a la Junta Central Electoral, como si fuera vaya usted a ver lo que quieren con la Junta. ¿Qué quieren hacer con la Junta Central Electoral? ¿Qué quieren hacer con la Junta Central Electoral? O en contra de la Junta Central Electoral, como lo hicieron el 16 de febrero. Porque en medio de una situación de pandemia como la que tenemos, en medio de aumento continuado de los casos de coronavirus, récord, tenemos 900 casos en el último informe, estar convocando mítines, estar convocando concentraciones, es como para decir, no, hay que provocar más casos, más coronavirus, para que se llenen los hospitales, para que colapse todo. Eso es lo que queremos nosotros. Por eso vamos ahora a concentrarnos. El PRM va a concentrarse ahora, parece, en la Plaza de la Bandera, a recordar el 16 de febrero, a recordar la estafa que hicieron el 16 de febrero. Claro, a recordar toda la sinvergüencería que cometieron el 16 de febrero, todo el atentado que cometieron contra el sistema democrático dominicano, porque siempre han tratado eso, de imponerse sobre las mayorías del pueblo dominicano. A eso es que están jugando a crear otro 16 de febrero, y el pueblo dominicano debe estar alerta, ojo pelado, como dice el pueblo dominicano, con esta gente que quiere ahora volver al 16 de febrero. Quieren volver al 16 de febrero, para eso han tratado de revivir aquellos célebres, no tan célebres, pero como malhadados y mal recordados cacerolazos que se inventaron también, porque son los cacerolazos de la clase media alta.
y del narcotráfico que anda con ellos. Tiene dinero para pagarlo todo, porque el narcotráfico tiene dinero para pagarlo todo y más. Todo y más. Dinero no les falta. Dinero no les falta para hacer todo lo que quieran hacer, que no nos quepa la menor duda. No solo para pagar encuestas, pagarán en estas 2 semanas que quedan de aquí al día de las votaciones, pagarán encuestas que manda madre. Usted verá encuestas de todo tipo. Ya vimos la semana pasada la no sé quién Partners, New Partners, algo así. Una compañía que ni siquiera existe. Cuando usted la rastrea en internet, hubo alguien que se tomó la molestia y efectivamente hizo el rastreo en internet y la compañía no aparece en ningún sitio. Y la que aparece de que como jefa, una de las jefas de la compañía es una señora que es una foto que aparece en yo no sé cuántos miles de sitios en internet, porque no aparece ligada a esa encuestadora. Esa fue una de las primeras que pagaron la semana pasada. Ahora acaban de pagar, ¿sabe Dios cuántos millones le pagaron al periódico Hoy para que saliera hoy con esta charlatanería? Y ¿sabe Dios cuántos millones más tienen para seguir pagando encuestas hasta el día 5? Para tratar de influir, para tratar de cambiar la percepción del voto de aquí al 5 de julio con encuestas. Encuestas que con unos cuantos millones usted las hace, usted las paga. Y ahí hay dinero, mucho dinero mal habido para pagar cuanta encuesta haya que pagar, una diaria. Pueden pagar una diaria, para que lo sepa. Una al día pueden pagar y tener una nueva cada vez. Pero las encuestas no votan. Los que votan son los pueblos. Las encuestas no votan, votamos los ciudadanos y las ciudadanas. Esos son los que votan. Así que estemos preparados todos para ver una encuesta todos los días, porque dinero hay, que no quepa la menor duda. Hay dinero para pagar una encuesta todos los días y lo van a hacer. Lo van a hacer. Van a tratar de cambiar la percepción del pueblo dominicano, la percepción de que Gonzalo está ganado, cambiarla para que es el otro el que está ganado, porque saben que así pueden manipular. No solo colocarse frente a la Junta a provocar a las autoridades, a provocar a la Junta Central Electoral, a meterle miedo a la Junta, que ya lo hicieron. Ya lo hicieron. Le metieron miedo a la Junta el 16 de febrero. Sí, señor, porque solamente por el miedo se explica que las elecciones se detuvieran en los 148 municipios donde se estaban llevando a cabo de manera normal. Lograron detener las votaciones en 148 municipios del país que se estaban llevando a cabo las elecciones de manera normal, sin el voto automatizado. Lograron imponerle a la Junta eso y la Junta se lo aceptó. Se lo aceptó la Junta, lamentablemente. Vamos a ver qué logran, si logran su otro golpe de Estado, mejor dicho, golpe electoral, porque este es un golpe electoral, el que están preparando de nuevo, el nuevo golpe electoral. Siempre lo dije, van a tratar de buscar otro febrerazo, van a tratar de buscar otro 16 de febrero y hoy comenzaron. Tienen una encuesta y tienen ya la concentración convocada en frente ahí a la Junta, en la Plaza de la Bandera. Ellos dicen que es la Plaza de la Bandera. No es la Plaza de la Bandera, es frente a la Junta Central Electoral. Es a meterle miedo a la Junta para que decirle, si ustedes dan un resultado diferente al que dan nuestras encuestas, ustedes van a tener problemas con nosotros. Es decir, y desde luego, donde está metida la delincuencia, donde está metido hasta los tuétanos, la delincuencia, el crimen nacional e internacional, ahí se puede esperar cualquier cosa. Se puede esperar cualquier cosa y las autoridades tendrán que estar preparadas para eso, porque esta gente no está dispuesta a aceptar la realidad. La única realidad que aceptan es la que ellos han construido con todos sus periodistas, con todos sus servidores bien pagados,
con todos sus encuestadores bien pagados. Esa es la única realidad que ellos aceptan. No aceptan más ninguna otra. Y ojalá que los observadores internacionales también estén tomando nota de que ya comenzó el guión, ya comenzó el libreto, ya comenzó la ejecución. Ahí hay unos señorones periodistas de este país que los conocemos todos, militantes del PRM, dirigentes de hace mucho tiempo del PRM, el remeísmo, los revolucionarios del pasado, los modernos del pasado, ¿no? Ahí anda un señor convocando para la Plaza de la Bandera, un periodista, él muy conocido, y conocido todo su grupo. Así que ya usted sabe que está en marcha el guión, está en marcha el plan del 16 de febrero, otra vez. Vamos a ver si segundas partes fueron buenas alguna vez en la vida. Adelante, Fran Pacheco. Hay partidos, profesor, en la República Dominicana que se pretenden validar a través de las encuestas y no de las elecciones. Y lo vemos en las redes sociales, con cierto grado de amenaza, diciendo, como usted mencionaba, si no ocurre o si ocurre algo raro el día de las elecciones, el próximo 5 de julio, habrá problemas en República Dominicana. Algo raro para ellos sería que pierdan su candidato o sus candidatos, los que llevan la oposición. Y esto a pesar de que todo lo contrario, algo raro sería que ganara. La oposición en República Dominicana vende mucho y habla mucho del concepto de democracia, pero del concepto suyo, errado y distorsionado de la democracia, porque no es un concepto de democracia que abarca la democracia del crédito en el país, o la democracia de la educación, o la democracia del acceso a la salud de todos los dominicanos, o la democracia que implica que todos puedan ser, o que la gran parte pueda ser proveedor del Estado, o la democracia de la entrega de los de terrenos del Estado, o la democracia del crédito para productores agropecuarios. Esa democracia no les interesa. La democracia de la que hablan siempre se refiere a procesos electorales. Pero es bastante antidemocrático que ellos utilicen la opinión pública de manera muy perversa para presentar una realidad muy diferente a la que vive República Dominicana. Ha habido estudios a través de los años sobre la opinión pública. Cuando usted maneja la opinión pública, pues usted tiene mayor posibilidad de sembrar ideas en la gente, de sembrar percepción, de sembrar la percepción de que el país, amén de que hemos sido uno de los mejores países en el mundo que ha manejado la crisis del COVID-19, siembran la idea del pesimismo, de que estamos peor, que hace 20 años, de que el COVID-19 no lo hemos manejado bien, de que aquí hace falta de todo cuando no hace falta prácticamente nada en términos alimenticios. Como he dicho en comentarios anteriores, aquí no ha pasado nada. Si vamos a otros países, sobre todo a la región con quien pudiéramos compararnos, ha habido falta de alimentos, de provisiones alimenticias, digámoslo así. Entonces, cuando ellos manejan la opinión pública a su favor, de la forma más antidemocrática posible, ahí la democracia sí funciona. Ahí la democracia es buena. Representan estos grupos de la oposición. Estos grupos de la oposición representan la parte más antidemocrática que tiene la República Dominicana y más perversa, porque pretenden manipular a la opinión pública con los medios que concentran, y con el poder que tienen detrás, el poder ilícito, como usted lo mencionaba, poderes ilícitos detrás, con mucho dinero y con mucha capacidad de pagar cualquier cosa, de sembrar ideas a través de medios de comunicación, de sembrar ideas a través de encuestas con supuesta validez, con supuesta credibilidad,
pero que la pierden instantáneamente porque publicar hoy una encuesta, una medición tan divorciada de la realidad, presentando que un candidato primero gana en primera vuelta y segundo le lleva 17 puntos al candidato del gobierno. Divorciada totalmente de la realidad. ¿Quién pudiera creer en esta medición? Quizás algún iluso, algún fanático, pero la realidad en República Dominicana sabemos que es otra. Esperemos el 5 de julio, que es la verdadera encuesta, y defendamos el 5 de julio como una fiesta verdaderamente de la democracia y no como lo que ellos quieren celebrar y no como lo que ellos quieren imponer, porque además es una imposición, y por eso hablo de que su concepto de democracia, aún el suyo, que se limita, que es muy limitado, se limita a los días de elecciones. Su concepto de democracia es que de no ganar el candidato suyo, el candidato de la oposición, entonces hay fraude. De ganar, hay fraude también, pero por encima del fraude ganó. Ese es el concepto global que tienen, tan pequeño, pero es el único concepto de democracia. Recordemos, damas y caballeros, que las encuestas que paga la opinión pública, encuestas mucho más reconocidas que las que se pudieran publicar en República Dominicana, pues daban a Hillary Clinton como ganadora virtual semanas antes del proceso eleccionario en Estados Unidos en el año 2016. Y daban a Macri en Argentina como virtual ganador por encima de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner. Y hay tantos ejemplos de encuestas mucho más prestigiosas, de mucho más quizá credibilidad, que le aporta a la gente credibilidad, y terminan pues totalmente equivocadas. Hoy sabemos que ganó con el voto popular a través de la elección el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. De modo que en los últimos años se ha visto que este tipo de mediciones, este tipo de manejo de la opinión pública no ha bastado para que la realidad se imponga, para que la verdad a través de las urnas se imponga. Y como usted dice, profesor, pues el pueblo dominicano debe estar alerta y muy pendiente de los pasos que están dando estos señores, de lo que quieren provocar, de lo que buscan provocar, porque tampoco es fortuito que los días de mayor contagio en República Dominicana, donde se rompieron récords día tras día, estos señores salgan a hacer caravanas, no encuentros con 2 o 3 personas, no paradas en algún sitio donde se encuentran con 5 personas, caravanas que incluyen decenas de personas, salgan a hacer caravanas. Quiere decir esto, por encima, es decir, en la mañana el Ministerio de Salud Pública ofrece un informe donde se rompe un récord, donde se llega a 700 y a 800 casos en un solo día, y estos señores en la tarde, desafiando el llamado de las autoridades, salen a hacer caravanas. Uno supone que lo que están buscando es mayor contagio, que aumenten los contagios para entonces achacarle al gobierno que siguen en aumento los contagios de la manera más irresponsable posible, porque la oposición política, si algo la caracteriza, es la irresponsabilidad con que se maneja y el desdén que tienen por el pueblo dominicano. Mire, usted puso el ejemplo de Estados Unidos, pero Estados Unidos y Brasil, como Bolivia, tienen características comunes, la forma en que la oposición política ha llegado al poder en esos 3 países, haciendo un uso masivo de la mentira, un uso avasallante de la mentira a través de los medios de comunicación, un uso abrumador, repito, avasallante de las llamadas redes sociales. Y tercero, un uso también muy conocido
del miedo. El miedo. Están metiendo miedo. Donde quiera que están metiendo miedo. Quiera que están metiendo miedo. Y desde luego sus bocinas, porque esas sí son bocinas, también pagadas o mejor pagadas que las bocinas del gobierno, las que ellos le llaman bocinas del gobierno, que somos nosotros. Pero la verdad es que hay un libreto en ejecución, y es un libreto que se ejecuta de aquí y desde fuera de aquí. De aquí y desde fuera de aquí. Ya ayer había un señor, había circulando una información de un señor que desde Miami, desde Florida, desde la Florida en Estados Unidos, empieza a ejecutar parte de su libreto. Empieza a ejecutar parte de su libreto porque este es un libreto que se ejecuta desde diferentes partes del mundo. No es desde aquí nada más. Desde diferentes partes del mundo. Ya vimos que Twitter desactivó una cantidad, no recuerdo, de miles de cuentas que estaban activando desde fuera del país a favor del PRM, a favor de los modernos del pasado. Ya vimos que se desactivaron no sé cuántas cientos de cuentas, desde las cuales se estaba largando para acá cualquier tipo de veneno. El veneno. Parece que pertenecen a alguna asociación de malhechores internacionales. Bueno, es que el crimen es así, el crimen tiene ramas en todas partes y el crimen necesita el poder. El crimen necesita el gobierno, que concretamente necesita el gobierno. El crimen organizado, ese que está detrás del PRM, necesita, porque solamente así se puede legitimar todo lo que es ilegítimo, solamente así puede campear, puede andar como Pedro por su casa, puede usar los aeropuertos, puede usar la autoridad. El Estado, el gobierno es el que le da la autoridad para hacer lo que quiera hacer. Entonces, hay que saber que se está actuando en diferentes y desde diferentes frentes, desde diferentes lugares. El primero es el de aquí, es el de las encuestas. Vamos a publicarle una encuesta todos los días, tenemos los cuartos para pagarla. No importa cuánto cobre el periódico tal, no importa cuánto cobre el periódico cual, no importa cuánto cobre. Atento al santo, como dice. Vamos a ver cuánto cuesta cada encuesta y entonces la vamos pagando y con eso le vamos vendiendo al pueblo la idea de que nosotros somos. Y por el otro lado, amenazo a la Junta. Miren, si ustedes dan otro resultado que no sea este que yo tengo aquí, que ya yo fabriqué, si ustedes dan otro resultado, aquí va a haber candela, como decía Jacobo Magluta en aquel momento. Aquí va a haber candela, como llegó a decir el propio Peña Gómez, porque esa ha sido su prédica. Esa ha sido su prédica. Cada proceso electoral del que yo tengo memoria es lo mismo. Cada proceso electoral con esta gente del que tengo memoria, y he participado en muchos procesos electorales, es una amenaza, ya que aquí va a haber candela. Así mismo, a Jacobo le pusieron Jacobo Candela. El pueblo dominicano lo bautizó como Jacobo Candela. Y ya vimos que en el 84 lanzaron a la calle a la Guardia Candela. Y ya vimos en el 2004, en el 2000, sí, en el 2004, cómo andaban en la calle armados hasta los dientes, porque en el 2004 ellos no podían perder. Ellos no podían perder y ellos iban a ganarle a Leonel Fernández. Por suerte, el presidente Hipólito Mejía aceptó
que su votación había sido un 34%, por ahí, un 34, un 35%, que es en el mismo en el que se han quedado prácticamente todo el tiempo, búsquelo para que ustedes vean que no ha habido una elección en la que hayan sacado más de un 34, un 35, por ahí por ciento, desde los tiempos de Hipólito Mejía, allá 2004. En el 2000 accedieron al poder porque el entonces candidato Danilo Medina decidió no ir a una segunda vuelta. El candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, en ese momento, en el 2000, decidió que el sacrificio de una segunda vuelta no valía la pena. No valía la pena. Y la verdad es que Hipólito Mejía no logró el 50% aquella vez. Nunca han logrado el 50%, nunca, óigalo bien, nunca ese partido revolucionario del pasado, el PRM, nunca ha llegado al 50% y que yo recuerde nunca ha llegado al 40%, más que cuando llegó con Hipólito Mejía alrededor del 50%. Ahí llegó alrededor con el 59 con el profesor Bosch. Con el 59 con el profesor Bosch. No, el profesor Bosch era otra cosa. Eso era otro PRD. Estamos hablando del PRD, que hoy es PRM, que es el que viene evolucionando desde, vamos a poner desde el 2000 para acá. El 2000 para acá. Es del 2000 para acá que tenemos que contar. En el 96 todos sabemos lo que pasó. Nosotros, el PLD obtuvo en la segunda vuelta, pudo ganar el doctor Leonel Fernández porque recibió el apoyo del doctor Joaquín Balaguer entonces, y bueno, 2 partidos contra 1, lógico, decía Balaguer que si la aritmética funciona, 2 es más que 1, y eso fue lo que pasó, que 2 fue más que 1. Pero ya en el 2000, después de esos 4 primeros años de gobierno del doctor Fernández y del Partido de la Liberación Dominicana, en el 2000 fue que adquirieron su votación máxima y no llegaron al 50 más 1. No llegaron al 50 más 1, y desde entonces para acá, el presidente Mejía, que buscaba la reelección en el 2004, llegó a un 35%, si mal no recuerdo. Llegó a un 35%, si mal no recuerdo, el presidente Mejía en el año 2004, que buscaba la reelección. El PLD y el doctor Fernández consiguieron el 53-54% de la votación en el 2004. Ese 34-35% que sacó Hipólito Mejía en el 2004, cuando buscaba la reelección, es la votación en la que se han quedado todo el tiempo. El presidente Danilo Medina, en el año ya 2008, ganó con un 50 y alrededor de un 51-52%. Recuérdese que estuvo 20 puntos por detrás del expresidente Mejía, que todavía insistía en reelegirse. Recuerden el famoso "llegó papá" allá en el 2012. Todavía insistía. Y en el 2008, que volvió a ganar el doctor Leonel Fernández también, volvió a ganarle el PLD con otro 54%, le sacó por allá. Porque el PRM, que viene evolucionando, el PRD viejo, viene evolucionando. Ese PRM nunca ha podido superar su propio techo que anda alrededor hoy del 40%. Anda alrededor del 40% hoy, es lo más que ha podido llegar, 41, 42, quizás. Y con todos los disparates que ha hecho el PRM,
es lógico que con 37 narcotraficantes que le han señalado, que le están señalando, que lo han señalado como el partido del narcotráfico, narcopartido, es de esperar que el pueblo dominicano sepa cobrarle al PRM esa traición de haberse entregado en manos del crimen. Es de esperar eso. No es que suba en las encuestas. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho el PRM, los modernos del pasado? ¿Qué han hecho para merecer más votación que la que han tenido históricamente? ¿Qué ha hecho? Ni siquiera gobierno ha sido. ¿Qué ha hecho? Habría que saber. Según esta encuesta, profesor, según esta encuesta, el candidato de la oposición parece ser una barra de hierro sólido, que no baja del 50% a pesar de Roquelito, a pesar de Ñeñé, a pesar de un dirigente muy famoso, de un dirigente que incluso el vocero del PRM llamó a votar masivamente en las pasadas elecciones, de un dirigente que fue apresado por la DEA y que está en proceso de extraditación, que no es juego, que no es señalándolo de tal o cual acusación de narcotráfico, no, es que está apresado ya, es que está apresado por narcotráfico. Ñeñé, Roquelito, apresamiento de estas personas por narcotráfico, y aún así este señor se ve como una barra sólida de hierro según esas encuestas, que no baja un punto. Además de que evidentemente perdió bastante popularidad, porque como usted dice, si acaso llegan al 40%, si en algún momento, como en las elecciones pasadas de febrero, llegaron al 43% y el PLD al 41%, en el peor momento que ellos hicieron pasar al Partido de la Liberación Dominicana, aún así hubo un empate técnico, 43-41% cada partido, necesitan un elemento efervescente para alcanzar el 50%, para subir más de ahí de su tope, porque de manera orgánica no suben. De manera orgánica no suben porque basta unos días en la administración pública, como pasó con gran parte de los alcaldes electos, basta con unos días para que la gente se dé cuenta de cuál es su catadura. Y tú dices un elemento efervescente, pero no es un elemento efervescente lo que necesitan. Necesitan un gran desorden. Necesitan un gran desorden. Un desorden equivalente al que se armó en Bolivia, que hoy se sabe ya que hubo un golpe de Estado bien orquestado, no tan bien, costó muchos muertos, mal contados, se contaron más de 30 muertos en Bolivia y siguen contando, porque ahora Bolivia sale de las informaciones, como salió Brasil, como sale Brasil también, y como salió Argentina en su momento, lo sacan de los medios para que no se vea lo que está pasando. Los primeros días sí, bueno, es noticia, miren esto, la cosa, Evo Morales, que ya tenía tanto tiempo en el poder, entonces ya no se puede estar tanto tiempo en el poder. Pero explíqueme, para ganar hay que ganar con votos. Es con votos, es llevando al pueblo a votar. La ciudadanía tiene que votar y la ciudadanía tiene que no solo votar, sino defender su derecho al voto y a votar por quien le dé la gana. A votar incluso y sobre todo por la continuidad del progreso de la República Dominicana, porque lo que está ocurriendo en la República Dominicana, como lo cuenta uno de esos emprendedores agrícolas que he visto en esta semana, un emprendedor, un comerciante, un negociante, agricultor, que explica lo que significan las 280, más de 280 visitas que hizo el presidente de la República al campo y lo que podrían significar esas visitas continuadas y multiplicadas, como se ha comprometido a hacerlo Gonzalo Castillo, por ejemplo. Eso es lo que ha ocurrido. O sea, ¿qué
es lo que representa el rompimiento de lo que hoy tenemos. Porque lo que hoy tenemos es un orden que le ha permitido al empresariado llevar a cabo negocios como nunca antes en la República Dominicana. Como nunca antes en la República Dominicana. Que le ha permitido a los pobres acceso a la educación como nunca antes en la República Dominicana. Hoy tenemos sistema educativo totalmente nuevo, remozado, con más de 30.000 aulas ya construidas. Para ellos, eso no es democracia. Eso no es democracia para ellos. No, eso para ellos no es democracia. Y eso es algo que no debe ser. Dice que eso es una inmobiliaria, dice. Tiene raíces, sí. Dice que eso es bienes raíces, dice el señor Adivinaver. Señor Adivinaver le llama eso de que la inmobiliaria del PLD, la inmobiliaria del gobierno, es decir, la construcción de escuelas es un negocio inmobiliario para esta gente. No es una reivindicación del pueblo dominicano. No es una reivindicación de los más pobres, que son el 97, el 98% que asiste a la escuela pública. Porque es el 98% de la población pobre la que asiste a la escuela pública en la República Dominicana. Y señor, la educación privada, educación elitista, privilegiada, como tiene que serlo, porque es educación privada, al fin y al cabo, hay que pagarle, que la quiere tiene que pagarla. Y vaya usted a ver lo que cuesta. Vaya usted a ver lo que cuesta esa educación, que es muy buena en algunos casos, muy buena, pero vaya usted a ver lo que cuesta. No, hay que hacer que el 98% de la población pobre de la República Dominicana también tenga derecho. Eso se llama derecho, reconocimiento y restitución de derechos, derechos a los más pobres, los derechos de los más pobres como lo establece la Constitución Dominicana, porque invocan la Constitución nada más para hacer politiquería, pero olvidan que la Constitución manda al Estado a crear las condiciones necesarias, a darse los recursos que sean necesarios para garantizar a la población la educación. Eso es lo que no quieren esta gente. Eso es lo que no quieren y lo que no entienden. Ellos entienden que el pueblo se cansó de la buena educación. El pueblo se cansó de la jornada escolar de tan extendida. Porque ellos sustituyen. Ellos son el pueblo. El pueblo no es el pueblo. No, el pueblo son ellos. El pueblo son ellos. Esa es la aberración que tienen en la cabeza, como aberrante es el plan que tienen. Tienen un plan aberrante contra las elecciones en la República Dominicana que comenzó a ejecutarse hoy. Oigan que se lo digo, probablemente comenzó antes, pero el plan duro comienza hoy con la publicación de una encuesta tras otra. Usted lo verá, hoy salió una, mañana pasado, tras pasado sale la otra, y así nos van a mantener hasta la semana que viene, convocando su gente a tocar su cacerola también, porque ellos son los que la tocan, la cacerola. Los sábados en algunos lugares, porque en algunos sitios tengo entendido que eso no suena. Llamo al interior y pregunto, digo, pero vengan acá, cuéntenme. Además, ustedes tienen la paila muy llena para que estén tocando. Ustedes tienen la cacerola demasiado llena. Ustedes tienen la nevera llena. La nevera llena. Lo que quieren es recordar, es evocar el 16 de febrero. Eso es lo que quieren evocar. Y lo están armando el 16 de febrero. Insisto, el golpe electoral que dieron el 16 de febrero están ya editándolo de nuevo. El golpe electoral del 16 de febrero está de nuevo en marcha. Comenzaron ya la parte internacional. Vimos a un señorón hablando desde Florida. Señorón ya metiéndose en los asuntos internos del país, hablando desde la Florida.
un supuesto analista de esto. Por ahí van a seguir, por ahí van a seguir. Dinero no les falta, dinero no les falta. Ya tienen su primera encuesta hoy lunes, que se la publicó su medio, el medio de un grupo empresarial comprometido con ese partido, dividido porque hay una parte de ese grupo empresarial que no quisiera ver sus medios metidos en esta cosa, y mucho menos hablando la sarta de mentiras que están hablando algunos ahí. Tienen ese medio, tienen otros medios más, y desde luego tienen a la fuerza del pasado ahí sirviéndoles también, sirviéndoles de cuña del mismo palo, como dicen, que no hay peor cuña que la del mismo palo. La gatica de María Ramos está también ayudando, porque quieren hacerse importantes para la segunda vuelta, porque apuestan a eso, a la segunda vuelta. No pueden apostar a otra cosa, no pueden apostar a otra cosa, porque saben que no tienen los votos para ganar en primera vuelta, no los tienen, todo lo contrario, tienen menos, y están preparándolo todo, encuestadoras, comentaristas internacionales y mítines, concentraciones aquí y ahora amenazas contra la Junta Central Electoral. Primero fue la amenaza por teléfono. Primero fue la amenaza porque la llamada se sabe, se conoce. La llamada, mire, si usted publica otra cosa diferente a la que nosotros tenemos aquí en nuestra encuesta, usted va a tener problemas. Usted va a tener problemas. Le dijeron al presidente de la Junta Central Electoral, que yo espero que ahora no tenga los mismos remilgos, los mismos reparos que tuvo el 16 de febrero, que le concedió todo. Les concedió hasta la suspensión. Todo tipo de amenazas, como lo escribió una dirigente, una de las integrantes de la Junta Central Electoral, escribió un artículo muy bien escrito que se llama El antes, el después y el durante. O el antes, el durante y el después. Estamos en el después, a propósito, según el artículo que escribió esa integrante de la Junta Central Electoral. Gran abogada ella, que lo es, gran escritora, que lo es, escribe muy bien. El antes, el durante y el después. Comienza el después, estamos en el después desde que se suspendieron las elecciones el 16 de febrero. El antes lo redacta ella y lo dice, lo denuncia. El durante también lo denuncia, las amenazas contra la Junta Central Electoral. Porque esta gente actúa de esa manera, esta gente actúa amenazando directamente. Ellos hablan de democracia, pero no creen en democracia. Están preparados para dar el golpe, para repetir el golpe del 16 de febrero. Y la manera de usted enfrentar ese golpe es yendo a votar todo el pueblo dominicano. Para completarlo, porque fue un golpe fallido. Ya empezaron ya la primera o la segunda parte del después. La primera ya la conocemos y es todo lo que hicieron, el antes, ¿verdad? Estamos en el durante y ahora comienza el después. Que fue así que lo dividió esta escritora que está ahí en la Junta Central Electoral. El antes, la serie de truchimanería puesta en marcha para boicotear el proceso del 16 de febrero, desde el boicoteo técnico de las computadoras para que no cargaran la boleta el día 16 de febrero, y la Junta Central Electoral mansita, dejándose agarrar en todo. Ojalá que el gobierno tampoco vaya ahora manso como los corderos y deje hacer a esta gente toda la truchimanería que tienen armada, justificándola con encuestas pagadas, muy bien pagadas, por cierto, muy bien pagadas.
Ellos tienen dinero para pagar cualquier cosa, dinero mal habido para pagar cualquier cosa, que no le quepa la menor duda. No le quepa la menor duda. El plan arrancó. Están convocando para la Plaza de la Bandera, porque eso es parte de la amenaza, de la intimidación. Quieren ganar con amenaza, con intimidación, y están prestos para llegar a la violencia, como lo hicieron en Bolivia, los sectores que están detrás de ellos. Llegar a la violencia si fuera necesario. Lo hicieron en muchos sitios, lo han hecho, y no nos creamos que no lo van a hacer aquí. Lo van a hacer aquí también. Tienen los recursos para hacerlo. Y el pago de esas encuestas, el pago de esos medios, ya lo sabemos, tienen más de un medio. No los vamos a mencionar. Esas revistas comerciales, todas las conocemos, las tienen ahí, los tienen aceitados, bien engrasados, como dicen ellos, bien engrasados. Y está en marcha el después. El antes ya lo conocimos, el 16 de febrero. El durante el 16 de febrero, todas las amenazas, todo lo que hicieron, toda la violencia puesta en marcha en todo el país para que la gente coja miedo. Para eso son los cacerolazos también, para meterle miedo a la gente en los lugares donde están haciendo. En algunos lugares están los sábados. Escogieron 3 sábados, los 4 últimos sábados, para ir preparando, porque el último sábado es el día de las elecciones. Ese es el último, el día de las elecciones. Qué casualidad, qué casualidad. Antes eran diarios, ¿verdad? Antes eran diarios, pero se les fue gastando, porque eso se gasta. Todos los recursos se gastan. Se va gastando, y ahora dijeron, no, ahora vamos a dejarlo para los 4 últimos sábados, que son los sábados justo el día antes de las elecciones, para ir, probablemente creen ellos en un crescendo, ¿no? Aumentando su actividad delictiva, aumentando su presión, aumentando las amenazas, aumentando la violencia. Habrá violencia verbal, una gran violencia verbal de esta gente. Ustedes los verán desesperados de aquí al día 5, con una gran violencia verbal. Ustedes verán, ya estamos viendo las amenazas. La primera fue la llamada. La primera fue la llamada de Adivina Ver, que llamó al presidente de la Junta para amenazarlo. Oigan, ya es de eso, va un mes ya, prácticamente. O sea, tanto como eso. Con tanta anticipación como eso es como para que quede ahí. Mire, yo se lo advertí a usted hace 2 meses, se lo advertí y le dije que esto no podía ser de otra manera. Si no es de la manera que yo lo digo, no hay democracia. Oiga, qué democracia, oiga, qué aberración. La noción de democracia que esta gente tiene es esa. No es la de más educación, no es la de más títulos de propiedad, no es la de más emprendimiento, no es la de más participación, la de crecimiento del pueblo dominicano, del índice de desarrollo humano, como lo dijo el Programa Nacional de las Naciones, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. República Dominicana en estos últimos años, y sobre todo en los 8 años del presidente Danilo Medina, República Dominicana entró junto con los países de alto índice de desarrollo humano. Ahí se colocó la República Dominicana. Pero para ellos eso no es democracia. La democracia es que ellos tengan el gobierno. Eso es la democracia de ellos, que ellos tengan el gobierno. Que ellos tengan el gobierno para votar a todo el mundo, del Estado y encargarse ellos. La democracia es el quítate tú para ponerme yo. Eso es lo que ellos entienden que es democracia. No es más educación. No es más títulos, más titulación. 70.000 títulos que ha entregado el presidente Medina. 70.000 títulos de propiedad. Ya pasamos de los 70.000 títulos. No, eso no es democracia para ellos. Más participación, más salud, más educación, más emprendimiento, más crecimiento. No, eso no es. Para ellos es la democracia. Quítate tú para ponerme yo. Quítate tú para ponerme yo, para votar a todo el mundo de ahí, entonces ir yo a sustituir a todos los que están ahí. Esa es la democracia. De ahí el desorden que arman cada vez que llegan, porque llegan cada vez con apetitos renovados, además. Llegan con apetitos renovados. Imagínese usted
Hipólito Mejía entregó un presupuesto de 300.000 millones, quizás, no recuerdo, 200, 300.000 millones. Danilo Medina ha multiplicado por 3 el presupuesto de la República Dominicana. Estamos hablando de 900.000, más de 900.000 millones de pesos. Y ese negocito ellos lo quieren para ellos. Ese negocito ellos lo quieren para ellos porque ellos entienden que ese es un negocio. Ellos no entienden que eso, así como ven la educación como inversión inmobiliaria, eso es lo que ellos tienen en la cabeza. Lo ha dicho tanto él como su candidata a vicepresidenta, inmobiliaria, y lo dijo también su vocero. Así como perciben la inversión en educación como inversión inmobiliaria, perciben el Estado como su negocio. Su negocio, ese es el negocio que ellos quieren para llevar a cabo lo que vemos que están llevando a cabo desde la oposición, ese maridaje con el crimen internacional. Mire, profesor, no solamente con encuestas. Si nos ponemos a analizar la prensa nacional, estos diarios, a merced o a la disposición de los partidos de oposición, nos vemos que los ataques, podemos constatar que los ataques han sido sistemáticos, día tras día, contra un candidato, contra una persona, contra un partido, contra el gobierno, en sentido general también, de una política de decir lo que bien está hecho. Y por otro lado, por parte de los candidatos de la oposición, de prometer lo que ya existe. Porque al parecer me luce que de llegar al gobierno lo que harían sería desmontar todo lo que está hecho para montarlo de nuevo, porque sería un gran negocio. Como hacen de eso se trata, de desmontarlo todo. Como hacen los alcaldes, que cuando llegan rompen las aceras para hacerlas de nuevo porque esas estaban supuestamente muy feas. Ni siquiera remodelarlas, rehacerlas, romperlas con mandarrias para hacerlas de nuevo porque es un gran negocio. Me luce que es eso, porque cuando ellos hablan de entrega de títulos y de que el gobierno ha intentado entregar 70.000 títulos, ha intentado entregar algunos títulos y que ellos sí van a hacer una entrega de títulos, de verdad. Quiere decir que me luce que ellos van a desmontar. Gobernaron tres veces, 12 años gobernaron, y yo no recuerdo que entregaran un solo título de propiedad. Uno, no entregaron en 12 años. Balaguer entregó, el IAD entregó, algunos llegaron en toda su historia, en 50 años, el Instituto Agrario Dominicano llegó alrededor de 14.000 títulos entregados, alrededor de 14.000. En 8 años Danilo Medina ha entregado más de 4 veces esa cantidad. 5 veces, porque 5 por 14 son 70. 5 veces en 8 años esa cantidad. Ni Hipólito, ni Jorge Blanco, ni Guzmán entregaron un solo título de propiedad. Un solo título verdaderamente definitivo de propiedad. Pudieron quizá don Antonio, como era un hombre del campo, entregar o mejor dicho, crear algún asentamiento agrícola, no lo recuerdo, pero si hizo alguno, si creó alguno, fue sin titulación de propiedad, porque yo no recuerdo que esa gente entregara una tarea. Ahí están lo que sí hicieron fue repartirse el CEA, eso sí lo hicieron, entonces repartieron el Consejo Estatal del Azúcar, eso sí se hicieron nuevos terratenientes vendiendo a precio de vaca muerta las tierras del Estado Dominicano que pudieran haberse destinado a productores agropecuarios. Por ahí están las estadísticas. Desde el 1963, cuando le dan el golpe de Estado al profesor Juan Bosch, que no lo dejan completar, que no lo dejan iniciar siquiera la reforma agraria que tenía apenas un año, en 1962, desde el 63 al 2012, apenas 13.000 títulos se habían entregado. 13.000 títulos por diligencia de los productores campesinos, no del Estado. No había una política de Estado de entrega de títulos. Era que tenía que venir de Dajabón el productor agropecuario a ir al IAD, y del IAD lo mandaban al FEDA, y del FEDA lo mandaban al Banco Agrícola, y tenía que pasarse a veces una semana dando tumbos por diferentes instituciones y pagándole a abogados para que sacaran, es decir, con recursos de que estos 70.000 títulos han sido entregados. No pocas veces esos abogados, esos agrimensores engañaron a los agricultores. No pocas veces engañaron a los agricultores, para que lo sepan.
El dineral que tenían que invertir y que perdían y perdieron muchos de esos agricultores de los proyectos del Instituto Agrario Dominicano, el dineral que perdieron, eso es incalculable. Yo conozco gente que perdió dinero pagándole a los agrimensores que iban y les decían, no se preocupe que yo les resuelvo eso, usted va a tener un título, no se preocupe, y conozco agrimensores que hacían eso también, conozco agrimensores que hacían eso, y era una mafia que estaba enquistada incluso en la jurisdicción inmobiliaria, ahí en el Catastro Nacional y en el IAD y en todas partes. Eso es así, para que lo sepan, pero para ellos eso no es democracia, entregar 70.000 títulos, más de 70.000 títulos de propiedad, llevárselo a la casa a los agricultores, llevárselo como se está haciendo ahora a su casa, sin que les den un centavo, totalmente gratis. Eso no es democracia para ellos, ¿no? Y eso por eso se van. Como eso no es democracia, como invertir en la educación no es democracia, se van. Pero por otro lado, vemos la ambivalencia de su discurso, primero diciendo que la entrega de la tarjeta Solidaridad es asistencialismo social y que no es necesario y que mantiene vagos, dicen ellos. Después, meses después, lo vemos hablando, diciendo que van a duplicar la tarjeta. Porque por conveniencia también, por populismo y por demagogia. Entiende uno que como ellos tienen una visión de desmonte y remonte, digámoslo así, de las políticas, que le quitarían la tarjeta Solidaridad y se la darían a los compañeros suyos, que tienen además 16 años con el hambre entre los huesos, como usted dice, hambre de poder. De modo que, como decía al principio, ha sido sistemático el ataque en los últimos 2 meses. Después del durante, comenzó de nuevo, de forma sistemática, el ataque de nuevo a la Junta Central Electoral, el ataque al gobierno, el ataque incluso al gobierno en momentos de pandemia, hablando de malversación de fondos, de irregularidades en la compra, que ha sido explicado de manera magistral por el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, cuando le dijo, vengan, tráiganme las pruebas. Usted dice que son a 65 las mascarillas, tráiganme, se las voy a comprar. Todavía los está esperando. Sistemático ha sido. Y entonces necesitarían ahora, para completar ese golpe electoral, un caos, pero un caos bien organizado, un desorden organizado en lo que está previendo, en lo que está urdiendo la oposición dominicana. O desorganizado, no importa, un caos. Necesito un caos. Porque ellos organizan el caos. Ellos lo organizan. La gente cree que el coronavirus ya pasó. Si usted cree que ya pasó, bueno, pues usted está muy equivocado, muy equivocado. No ha pasado el coronavirus. Y seguimos aquí Ojalá en tiempo de pandemia. Todo lo contrario, se ha agravado la situación gracias a la irresponsabilidad nuestra. Gracias a la irresponsabilidad de todos nosotros que preferimos la buena vida, eso es lo que queremos, ¿verdad? Una buena parte, y la oposición política, desde luego, haciendo oposición política, que es lo único que sabe hacer, oposición, no sabe hacer más nada. Por eso cuando llega al gobierno lo que hace es el toyo, un verdadero toyo. Han gobernado 3 veces y han sido 3 toyos, cada uno peor, porque si el primero fue malo, el de Jorge Blanco fue peor, y entonces el de Hipólito fue mucho peor que aquel. Es decir, van de más, de mal en peor, como dice el pueblo dominicano. Se llama eso, ir de mal en peor. Y quieren, desde luego, volver para ir a lo peor, porque entienden que el pueblo eso es lo que merece, lo peor. Yo creo que, profesor, usted está siendo un poco injusto con la oposición, porque desde mi punto de vista han hecho un gran aporte en esta pandemia. La oposición han aportado mucho al aumento de los casos, con sus caravanas y sus mítines y sus han aportado bastante. En muchos casos, hasta su candidato dice él que
que salió contagiado. Bueno, lamentablemente salió contagiado su candidato y su familia, aunque yo no sé si lo que lo contagió a él fue las fotos que le publicaron con los narcotraficantes con que se retrató. No sé si fue eso lo que lo puso mal cuando le sacaron las fotos con altos integrantes del crimen organizado. Eso, yo a veces creo que fue eso lo que lo enfermó a él. ¿Entiendes? Entonces, sí, es verdad, usted tiene razón. Han aportado mucho coronavirus nuevo. Han aportado muchos casos de coronavirus nuevo. Eso es lo que han aportado y ahora, si persisten en su convocatoria, si persisten en sus mítines, si persisten en esa tosuda conducta de irse a la calle, porque ellos entienden que lo que necesitamos es muchos casos de coronavirus para hacer que el gobierno fracase. Esa es la otra parte de su plan, es tener muchos más casos de coronavirus cada vez para hacer que el gobierno fracase, porque el triunfo de ellos es el fracaso del otro. No hay cosa más perversa, más enfermiza, más dañina que fundamentar el triunfo mío en el fracaso del otro. Ese es el peor de los egoísmos. Hacer que otro fracase para yo poder triunfar. Es la peor de las envidias, de los egoísmos, de los narcisismos, porque eso es puro narcisismo enfermo. Enfermo, porque hay un dejo de narcisismo en cada ser humano. Lo hay, un dejo de narcisismo en cada uno de nosotros, en todo. Pero en alguno es que es enfermizo, se torna enfermizo, se torna morboso. Y el narcisismo de esta gente es tal que quieren el fracaso del país. Ellos no quieren el fracaso del gobierno, ellos quieren el fracaso del país, porque el fracaso del gobierno es el fracaso del país. Eso es lo que ellos debían pensar, que es gente que está muriendo. Es gente que está muriendo. Toda esa juventud que anda en la calle como si tal cosa, contagiando, porque muchas de ellas tienen el COVID, pero son asintomáticos. No tienen síntomas. Un dolorcito de cabeza, una fiebrecita, etcétera. Sí. Las consecuencias probablemente las tendrán después, como lo tienen muchos, que ya les dio, no se dieron cuenta, pero ahora arrastran las consecuencias. Ahora arrastran las consecuencias y tienen que ir a rehabilitación. Muchos de ellos han tenido que ir a rehabilitación. Estoy hablando de los casos que he visto fuera del país. Aquí no tenemos esa estadística todavía. Pero hay gente que, aunque cursa con la enfermedad asintomática, después necesitan rehabilitación y tienen daños permanentes en los pulmones. Tienen daños permanentes en sus pulmones, aunque no lo saben. Cuando le hacen los análisis, entonces los ven que tienen daños en los pulmones. Pero como la pasan bien, ahora, los que no la pasan bien son sus padres. Son sus padres cuando ellos van a visitarlos, cuando ellos van a las casas de ellos, llevan el coronavirus y entonces se lo pasan a una persona de más de 60, 65, 70, 80 años, y es obvio que una persona que ya tiene el sistema inmune comprometido, pues no la va a pasar igual. No la va a pasar igual que un joven que ayer estaba bebiendo romo en una esquina, estaba reunido con todos sus amigos, no respetó el distanciamiento social, no respetó la mascarilla, no usó mascarilla, llegó, no se lavó las manos, no se cambió la ropa y se fue a visitar a los viejos, como decimos, ¿verdad? Se fue a visitar a los viejos, porque imagínense, con 2 tragos en la cabeza, con 3 o 4 cervezas ya en la cabeza, y dice, vamos a ver a los viejos ahora. Y le está llevando a los viejos, le está llevando también a los jóvenes que son alérgicos, a los jóvenes que tienen problemas pulmonares, a los jóvenes que tienen comorbilidades, que tienen diabetes, que tienen hipertensión, que, en fin, están llevándole también la muerte a la casa. Eso es lo que no piensa toda esa balsa de irresponsables, y eso es lo que no piensa esa oposición golpista.
es una oposición golpista, porque en eso está, en eso está, en armar su nuevo golpe de Estado electoral, el golpe electoral. Ya está bueno de Danilo Medina, ya está bueno de PLD, ya está bueno. No evalúan, no dejan, no permiten a la gente evaluar tranquilamente todo lo que ha representado estos últimos 8 años. Multiplicar el sueldo de los maestros 3, 4 veces, multiplicar el sueldo de los médicos, multiplicar el sueldo de los guardias y de los policías, multiplicar la cantidad de asegurados del Seguro Nacional de Salud, más de 1 millón de nuevos asegurados en el SENASA solamente. No, que la inversión en cada estudiante pasó de 9,000 pesos que se invertían por estudiante a 100,000 pesos por año escolar, a 100,000. O sea, se decuplicó la inversión en educación, para que se entienda. El 4%, lo que ha significado ese 4% de la educación para los emprendedores, para los pequeños negociantes de los barrios, porque antes el poco desayuno escolar que se servía en la escuela, lo servían 5, 6, 8, 10 grandes empresas que lo llevaban todo de aquí de la capital. Lo llevaban todo de aquí de la capital. Hoy los suplidores del desayuno, de la comida y de la merienda escolar son los de los barrios, son gente de los pueblos, son gente de las mismas comunidades. Son esos los que suplen hoy el desayuno, la comida, la merienda, a la escuela, y son esos los que han visto desarrollarse sus negocios. Y contra eso es que se quiere dirigir un golpe de Estado electoral en la República Dominicana, publicando sus encuestas amañadas ya, todos lo sabemos, bien pagadas, porque cuarto hay para pagar. Cuarto hay para pagar esas encuestas, que no quepa la menor duda. Y están armando, están ejecutando el libreto del desorden. El desorden del 16 de febrero hay que reeditarlo. Hay que editarlo otra vez, si no, nos llevó quien nos trajo, porque esa es la única manera de que podamos llegar al 50% de la votación, armando otro desorden como el que armamos el 16 de febrero. Eso es lo que ellos dicen, tenemos que buscárnosla para dar el golpe de Estado electoral. Y ahí andan convocando a ese golpe de Estado electoral. Ya andan en eso, ya están en eso. Ya tienen sus voceros internacionales pontificando desde fuera del país, ya tienen sus cuentas de WhatsApp, sus cuentas de Twitter, mandando millones de informaciones falsas sobre que los hospitales están colapsados, sobre que aquí esto es un desastre. Tienen millones y millones de mensajes de redes, millones, y esto, lo que vamos a ver en esta semana y la que viene, es un machaque profesional, con robots, armados con robots que están programados para responderle a todo el que diga también cualquier cosa. Tienen ese machaque ahí organizado para, a través de las redes sociales, difundir cualquier tipo de mentira. Y como hay gente que se cree todas las mentiras, gente tan incauta, que cree mentiras y que estar aclarándole y diciéndole, mire, eso no es así. Ellos apuestan a eso, a la confusión, apuestan a eso, a la violencia, ahora verbal, ahora mediante llamadas, mediante amenazas contra la Junta Central Electoral, porque ellos están buscando lo que están buscando hace mucho. Ellos no quieren elecciones el día 5, no señor, no las quieren. Ellos quieren que el gobierno entregue para ellos armar las elecciones, como lo hicieron en Bolivia. Ahora está pidiendo el pueblo de Bolivia elecciones y nada de convocar las elecciones, porque es un libreto que se viene ejecutando, es un libreto que se ha repetido en muchas partes.
en muchas partes. Lo vimos en Brasil, lo vimos en Argentina y lo vimos lo vimos en Bolivia. Y ellos son aquí los encargados de aplicar ese libreto de la mentira, de la extorsión, del engaño, de la violencia, La violencia de todos los tipos, porque están dispuestos a llegar a la violencia más burda, la que conocemos. Están dispuestos a llegar a esa violencia. Mientras ellos ejecutan el manual del golpe, hay que destacar que en este fin de semana la comisión que tiene que ver, la comisión de emergencia de alto nivel, hace las recomendaciones al presidente sobre el COVID-19, hizo unas declaraciones referentes a los procedimientos que deberían aplicarse de forma estricta para la celebración de las elecciones el próximo 5 de julio. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una disposición desde el gobierno, una disposición total desde el gobierno para que se celebren las elecciones del 5 de julio, porque resulta que de repente las palomas le tiran a las escopetas, y es la oposición que hoy está diciendo que el gobierno no quiere celebrar elecciones porque no le convendría, porque además en las encuestas el gobierno o el candidato de gobierno estaría abajo del candidato de la oposición y por eso no le convendría al gobierno celebrar elecciones. Nada más lejos de la realidad. Como ya decía, la comisión de alto nivel para el combate al COVID-19, pues ajustaba los últimos detalles, recomendaba al presidente y a la Junta Central Electoral tomar las medidas para que se pudieran celebrar las elecciones con el menor impacto en términos de contagio posible entre los dominicanos. Hay una disposición total, efectiva del gobierno de realizar las elecciones este 5 de julio. Ni un día más, ni un día menos. Deberán posponerse. El gobierno está en toda la disposición de celebrarse sin miedo. El Partido de la Liberación Dominicana también pues, ha dicho que tiene toda la disposición sin miedo de ir a las elecciones. Y el pueblo dominicano también quiere ir a las elecciones sin miedo, sin que le infundan miedo, sin que lo acusen, porque cuando la oposición acusa de fraude en unas elecciones limpias, en unas elecciones claras, transparentes, está acusando de fraude al pueblo dominicano que salió a votar, está irrespetando el voto del pueblo dominicano. De modo que el pueblo dominicano sepan que al igual que el gobierno y al igual que el Partido de la Liberación Dominicana y otros partidos aliados, está apostando a las elecciones el 5 de julio sin amenazas y sin miedo. Así mismo. Sí, porque el propósito es meterle miedo a la gente para que no vaya a votar. No, miren, no vaya. Ahí sí les interesa a ellos el coronavirus. No vaya a votar. Sobre todo que no vayan a votar los PLDistas. Que se metan en miedo y que no vayan a votar. Sí, claro. Eso es lo que andan buscando. No hay miedo. Y el que tenga miedo que se compre un gato prieto, un perro prieto, ¿cómo era que decían antes? No recuerdo, pero no hay miedo. Este es un pueblo. Este es el pueblo que hizo la restauración en 1863. Este es el pueblo que votó por Juan Bosch en el 1963. A pesar del miedo que le infundió la Iglesia Católica. Sí, exacto. Este es el pueblo que votó por Juan Bosch en el 63. Este sigue siendo el pueblo que en el 1965, 2 años después, estaba en la calle pidiendo la reposición de la Constitución de abril del 63, pidiendo la reposición del gobierno de Juan Bosch en abril de 1965. Este no es un pueblo al que nadie le mete miedo, y menos los delincuentes del PRM. No le van a meter miedo. La gente va a ir a votar el 5 de julio, va a cumplir con su deber, y que gane el que tenga que ganar y que se respeten los resultados de las elecciones. Eso es lo que hay que exigir. Que gane el que tenga que ganar, que gane el que tenga la mayoría, la mitad más 1, el 50% más 1 de los votos. Eso se llama mayoría. El que tenga la mayoría, ese es el que debe gobernar el país, para bien
o para mal si es la oposición, que siempre ha sido para mal. Siempre ha sido para mal. Cada vez que tomó el gobierno fue para destruir la economía del país. Cada vez que tuvo el gobierno en la mano destruyó la economía, destruyó lo que pudo destruir y se robó lo que se pudo robar también, porque hay que decirlo así mismo. Hay que decirlo con responsabilidad. Esa es la realidad. A votar todos el 5 de julio por encima de toda la mentira y de todo el chantaje y de toda la extorsión que quieren llevar a cabo esta gente, publicando una encuesta todos los días para vender una percepción y vendérsela a yo no sé a quién, porque culebra no cae en gancho. Culebra no cae en lazo, dice el pueblo dominicano. Mientras tanto, nosotros recomendamos a la población dominicana descontaminarse de tanta mentira con la programación del Canal 4. El Canal 4 RD. Y además, y dándole seguimiento al simposio que comienza hoy el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, soluciones científicas en tiempo del COVID-19. Hoy comienza el simposio, la ministra de Educación Superior y Tecnología, Alejandrina Germán, da hoy apertura al simposio sobre soluciones científicas en tiempos de COVID-19. Quédese ahí con la mejor programación porque le estaremos informando sobre esto. Hay una participación de Alicia Bárcena en ese simposio, la directora de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, o de algún alto integrante de la CEPAL, no sabemos si será la propia Alicia, y quizás en términos de lo que eso tiene que ver con la economía de América Latina, nosotros tengamos que grabarla y en algún momento compartirla o por lo menos darle seguimiento noticioso por nuestros medios. Así que quédese ahí con el canal 4RD, la mejor programación del país. No se mueva.